Bienvenidos al canal Protagonistas de la Historia. Este video es dedicado a uno de los políticos más relevantes del siglo XX en México, uno de los fundadores del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un like. Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México de 1934 a 1940, Cuauhtémoc nació en plena campaña presidencial de su padre. En 1940 ingresó al Jardín de Niños Brígida Alfaro, en la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Ahí tuvo de compañero a Porfirio Muñoz Ledo. Años después se reencontraron. Por las actividades de su padre como presidente de México, Cuauhtémoc estudiaría en diversas instituciones educativas, aunque entre las escuelas que destacan se encuentran el Colegio Williams. Sus estudios de preparatoria los realizó en el Colegio de Hidalgo de la Universidad Nicolaita, en la ciudad de Morelia. Cuauhtémoc obtuvo su título de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1955, además de cursar algunos estudios en Francia e Italia. De inmediato, al terminar su carrera, se dedicó a las actividades profesionales de su especialidad, el desarrollo regional y planeación. En lo que se refiere al terreno político, Cárdenas Solórzano participó en diversas actividades. En 1954, en su época estudiantil, estuvo al frente de un comité de apoyo al gobierno de Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, quien sufrió amenazas por parte de Estados Unidos. Se unió al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y se unió a un movimiento interno conocido como Movimiento de Liberación Nacional, el cual era enfocado en los jóvenes. Su integración al PRI se dio de facto, sin una afiliación o una credencial. En 1974, cuando Jesús Reyes Heroles era el presidente nacional del Tricolor y Luis Echeverría presidente de México, Cárdenas hizo campaña como precandidato a la gubernatura de Michoacán. Pero en ese momento el candidato fue Carlos Torres Manso, lo que hizo que Cuauhtémoc protestara por la designación. En 1975, Cuauhtémoc Cárdenas participó activamente en la precampaña de José López Portillo a la presidencia. Ya en campaña fue designado como candidato para senador por el estado de Michoacán. Fue presidente del Consejo Consultivo de la Confederación Nacional Campesina entre 1967 y 1968 y electo senador de la República por Michoacán para el periodo de 1976 a 1982. Como senador, Cárdenas solo estuvo 3 meses en el cargo porque al tomar posesión, el presidente José López Portillo lo invitó a ser subsecretario forestal y de la fauna en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en 1980 fue postulado como el candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán y electo en los comicios de ese mismo año. Como gobernador aplicó el Código Sanitario Federal, en donde se establecía que la venta de licores debía suspenderse el sábado a mediodía y reanudarse el lunes por la mañana, aunque quedaban exentos de la medida los bares y restaurantes. También prohibió las peleas de gallos, cerró las zonas de tolerancia y apoyó a las exoservidoras para que tuvieran una casa propia, además de desaforar a 3 diputados por vender autos ilegales. Un rasgo poco conocido de Cárdenas es que aceptó victorias electorales del PAN en los municipios de Zacapú, Uruapan y Zamora, además de reconocer el Círculo Blanco, por lo que en su gestión existieron ayuntamientos independientes de cualquier partido político. Terminó su periodo como gobernador en 1986 y al año siguiente, 1987, figuró entre los dirigentes de la corriente democrática del PRI, al lado de personajes como Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, César Buenrostro y Rodolfo González Guevara. En este grupo, Cárdenas hizo giras proselitistas por diversos puntos de México en compañía de diversos cuadros políticos, mientras que su compañero de escuela, Porfirio Muñoz Ledo, hizo activismo político en las universidades. Cuauhtémoc Cárdenas abandonó al tricolor tras considerar que el partido se había alejado de los principios que le dieron origen y por la imposición del presidente de la República, Miguel de la Madrid, del candidato a la presidencia. Ante este clima político, el 14 de octubre de 1987, el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Cantú, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia. A esta postulación se sumó el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores, los cuales formaron el Frente Democrático Nacional. Al frente también se unen otras agrupaciones como el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
El 6 de julio de 1988, el día de las elecciones presidenciales en México, los candidatos de la oposición al PRI, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra, acudieron a protestar junto con Cuauhtémoc Cárdenas a la Secretaría de Gobernación. Esto debido a que las tendencias en el cómputo de los votos favorecían a Cárdenas con 42% de los votos por 36% del candidato del PRI, Carlos Salinas, con el 50% de las casillas computadas. Sin embargo, el sistema de cómputo de votos dejó de funcionar y a su rehabilitación las tendencias se revirtieron. Ahora el candidato oficial estaba ganando los comicios. Con esto comenzaron las protestas por grandes sospechas de fraude electoral. Muchos ciudadanos esperaban el llamado de Cárdenas para defender el voto, pero al final esto no ocurrió, ya que muchos consideraron que esto pudo haber estallado en un conflicto mayor. Con esto, el Frente Democrático Nacional se ubicó como la segunda fuerza política nacional, solo detrás del partido oficial. También en 1988 se integró al Frente Democrático el Partido Socialista Unificado de México y junto con otros miembros de la corriente democrática dieron origen el 5 de mayo de 1989 al nuevo instituto político denominado Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Cuauhtémoc es electo presidente nacional del nuevo partido e incluso posterior a su gestión se convirtió en su líder moral. En 1991 apoyó la candidatura común de Salvador Nava a la gubernatura de San Luis Potosí junto con el Partido Acción Nacional. 2 años después, Cárdenas dejó la dirigencia del PRD para ser el candidato presidencial del Sol Azteca, relegando a su compañero Porfirio Muñoz Ledo, lo que significó el rompimiento de estas dos figuras políticas. Ya en los accidentados comicios de 1994, Cárdenas compitió con el candidato sustituto del PRI, Ernesto Zedillo, y el panista Diego Fernández de Ceballos, quedando en tercer lugar. 3 años después, en 1997, se presenta como candidato del PRD a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, y es elegido como el primer gobernante electo de la capital del país, además de que el PRD se convirtió en la primera fuerza política de la ciudad, situación que conservaría hasta 2018. Su gestión en el DF duró solo 2 años, ya que renunció a su cargo en 1999 para ser el candidato presidencial del Sol Azteca en las elecciones presidenciales del año 2000. Compite en la Alianza por México que junto a su partido, el PRD y otras 4 instituciones políticas, para quedar en tercer lugar, detrás de Vicente Fox del PAN y Francisco Labastida del PRI. En 2005, declaró su intención de buscar nuevamente la candidatura del PRD a la presidencia de México, sin embargo la mayor parte de su partido se inclinó hacia Andrés Manuel López Obrador. Al final Cárdenas declinó a la candidatura y desde ese momento se alejó del partido y de la política en general. El 27 de octubre de 2011 fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Tras los acontecimientos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, Cárdenas renunció el 25 de noviembre de ese año al partido que él mismo fundó. En la actualidad es el presidente honorífico de la Fundación para la Democracia.